A la primera, me alegro. Es un placer daros la bienvenida al Museo Arqueológico de Alicante en nombre de la Fundación de los Boinas Verdes Roble y Machete. Agradecemos a la Diputación de Alicante su apoyo y la cesión de este espacio, así como la colaboración del MARC, del Círculo Monárquico de Alicante y de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, que nos apoyan permanentemente. Agradecemos igualmente la presencia en este salón a todos ustedes que han decidido venir a escuchar a nuestro amigo Javier Guajener. Estas jornadas de Historia Militar de España, subvencionadas por el Ministerio de Defensa, por la Secretaría General de la Política de Defensa, como objetivo fundamental, que es fomentar la cultura de defensa y difundir el patrimonio histórico y militar de nuestras Fuerzas Armadas, la Fundación Roble y Machete organiza esta jornada junto con la Diputación de Alicante y el MARC. La Fundación Roble y Machete, como bien sabéis, y si no os lo comento yo, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a los boinas verdes en su transición a la vida civil o durante el periodo en el que están dentro de la unidad de operaciones especiales, es decir, en el mando de operaciones especiales. Podría estar hablando aquí pues así como media hora sobre nuestro querido compañero Javier Guajener, pero me voy a resumir en unas palabras. Lleva muchos años en operaciones especiales, se encuentra en posesión de los títulos del mando de operaciones especiales y del curso de paracaidista. Ha obtenido diversas certificaciones tanto en España como en el extranjero, entre las que destaca el curso de guerra en Brasil, el curso de vigilancia y contravigilancia en Portugal, así como el de buzador de asalto de la Armada. Ha dedicado 25 años de su vida a las unidades de operaciones especiales. Ha estado destinado en la Compañía de Operaciones Especiales de Las Palmas de Gran Canaria, la Compañía de Operaciones Especiales número 82, y en el Grupo de Valencia 3 y en el Grupo Tercio de Ampurdán 4. En el Grupo Valencia 3 ha desempeñado numerosos cargos de responsabilidad, desde mando de pelotón, sección, hasta jefe de operaciones y sostenimiento y de planes. Igualmente ha estado destinado en el Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales y en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera. En el ámbito internacional ha participado en destacadas misiones, como puede ser en Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Líbano, y 2 misiones en Irak, la última hace unos meses que regresó. Ya no me acuerdo cuándo fue, Javier. En noviembre. En noviembre, mi coronel. En noviembre, ya fue del año pasado, ya se me ha pasado. En las operaciones en Irak ejerció funciones clave como jefe de operaciones. Su impecable hoja de servicio la ha hecho merecedor de numerosas recompensas, entre las que están la Cruz al Mérito Militar, distintivo blanco en 2 ocasiones, la Cruz Real Militar Orden de San Menegildo, su encomienda y placa, así como medalla OTAN, ONU y Balmis. Es autor de artículos sobre la historia militar publicados en revistas como Memorial de Infantería Minerva o Información de Alicante, y ha impartido más de 40 conferencias en diversas ciudades españolas. Yo creo que ya han sido 42, por las cuentas que yo me tengo. Muchas son suyas, mi coronel. Vamos a hacer. Colaborando con instituciones como la Universidad de Alicante, Instituto de Historia y Cultura Militar, la Academia de Infantería o varias subdelegaciones de defensa. Entre sus conferencias más destacadas figura la Batalla de Lepanto, que ya la hemos oído aquí, el fin del Imperio, el sitio de Valer, la defensa de Cartagena de Indias, que también la hemos escuchado, y hoy tenemos la suerte de oír la Batalla de los Castillejos. Yo, sin más preámbulos, tengo el honor de presentarle al ponente, que esta tarde es el comandante Javier Guajener. Le paso la palabra porque lo más interesante es lo que él nos habla. Muchas gracias. Buenas tardes, mi general, mis coroneles, camaradas, amigos, conocidos. Es un verdadero privilegio estar otra vez aquí compartiendo con vosotros, pues bueno, pues otro episodio más de la historia de España, que uno considera infinita, eterna, en fin, trascendental o no. Bueno, me gustaría aclarar, esta conferencia fue diseñada ad hoc
para el aniversario de la División Castillejos, que está en Huesca. El jefe de Estado Mayor es el coronel Espinar Lamadrid, y entonces somos conocidos. Es un viejo, más que viejo, veterano boina verde, conocido, amigo, y bueno, lo propuso y de ahí viene todo esto. Bueno, la batalla de los Castillejos es el inicio, vamos a decir, de una andadura que inicia España en el siglo XIX en territorio africano. Siempre que hablo de África estoy dejando fuera aparte Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla es territorio soberano español. Esto no entra dentro de ningún tipo de protectorado ni de nada de que se parezca, ¿de acuerdo? Eso es territorio soberano español, como pudiera ser Alicante. ¿De acuerdo? Siempre lo digo, soy muy pesado, ya lo sabéis. Vamos a hablar del siglo XIX, de un hecho de mediados del siglo XIX, con lo cual, para poderlo entender bien, tenemos que retrotraernos al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ver cómo era el mundo, cómo era España, cómo es la política, la situación interior, los intereses, los ejércitos, que devienen o que provocan pues una guerra, con razón o sin ella, yo ahí no voy a entrar, no lo sé, en un territorio cercano a una de nuestras plazas de soberanía, que fue Ceuta, y que provocó una serie de consecuencias que veremos al final de la conferencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más tardanza empezamos. Si sois tan amables de silenciar los teléfonos, por favor, si no los ruidos son... Bueno, cuando hablamos de campañas de África, esto es simplemente terminología, es culturilla, ¿vale? Depende de qué libro leamos, pues le dan unos nombres determinados a unas determinadas campañas, que no es que tuvieran oficialmente ese nombre, no van por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la guerra de África, que es de la que vamos a hablar, pasó estos años, sucedió estos años, finales del año 59, principios del año 60, la guerra romántica se llamó. Después vino la guerra de Margallo, que fue en la zona de Melilla, en la otra zona donde está nuestra otra plaza de soberanía, Melilla. En 1893, Margallo fue un general, por la guerra de Margallo. Dependiendo qué libro leáis, a lo mejor lo llaman la guerra del Rif, da igual, ¿de acuerdo? Un general que muere allí en un asalto a Rostrogordo. Bueno, otra guerra fue la guerra, siguiendo cronológicamente, la guerra de Marina, que fue otro general, general Marina, o la guerra de Melilla en 1909, esta posiblemente sea de las más famosas, porque aquí, como veremos, la última conferencia del ciclo que tengo previsto con la Fundación, que es absolutamente recomendable, no os la perdáis, será ya por junio, que hablaremos del desastre anual, del maldito verano de 1921, que empieza sobre todo aquí, en 1909, que es cuando España da un impulso grande a el dominio del territorio del protectorado marroquí. No vamos a entrar más que esto, ¿de acuerdo? 1909, el Barranco del Lobo, todas esas campañas. Posteriormente fue la campaña del Kert. El Kert es un río, 2 años después, campaña en la cual se funda Montearruy. Todo eso lo veremos en junio. Los que hayáis sobrevivido hasta junio, aquí os veré. Continúa con el hecho diferencial en el protectorado norte. Hubo 2 protectorados, España tuvo 2 protectorados. Lo veremos más adelante. El protectorado norte, el del protectorado marroquí, vamos a llamar, produjo pues un hecho militar absolutamente desastroso, una matanza sin parangón de españoles, de soldados españoles, como veremos en junio. Se llamó el desastre anual. Anual es un topónimo de un sitio que hay en Marruecos, ¿de acuerdo? No fue solamente en Anual, fue en Anual y en otros muchos sitios. De hecho, en Anual no fueron los hechos más importantes. Y finaliza todo esto con el desembarco de Alucemas en 1925, el año pasado se cumplió el primer centenario, que provoca, que conduce, mejor dicho, a una unión inevitable con Francia, mal que le pese a Francia,
España ha ido de la mano de Francia el siglo XIX y el siglo XX, mal que nos pese. Así ha sido. Y bueno, ya cuando el protectorado francés es invadido, Francia se tiene que aliar con España, aunque sea tapándose la nariz. Y así ocurre, y entonces eso llega a una acción militar de gran envergadura, que fue el desembarco de Alhucemas, que conlleva la pacificación de todo el territorio 2 años después, en 1927. En 1927 se considera pacificado el territorio hasta que se entrega a Mohamed V, al primer rey de Marruecos, políticamente hablado, como Estado independiente, en 1956. Da igual, no deja de ser terminología, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la primera. Siempre pongo esta foto, amigos, porque creo que es importante. Es importante, no vamos a entrar en temas de reconquista, no vamos a retrotraernos a la época medieval, pero entendiendo esta diapositiva, este dibujo tonto, uno entiende muchas cosas que van a pasar después y que incluso afectan a la actualidad, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en detalle. Empieza la reconquista, se van conformando reinos, territorios, y estos reinos, estos territorios, a medida que van acabando su reconquista, van haciendo otras cosas, mientras otros continúan su reconquista. Es el caso de Castilla. Castilla no puede hacer gran cosa porque todavía tiene en el sur el reino nazarí de Granada. Es decir, vamos a decir que Castilla todavía tiene cosas que hacer en la península antes de lanzarse a ideas ultramarinas, a ideas exteriores. Pero fijaros que Portugal acaba a principios del siglo XIV su reconquista, entonces ya puede dedicarse, y así hace, a otras cosas. Lo mismo ocurre con Aragón. Aragón acaba su reconquista también aquí, Aragón, que son 3 reinos, es el reino que son 3 territorios, 3 cortes, perdón. Las Cortes de Aragón, las Cortes de Valencia y las Cortes de Cataluña, que también estuvieron, ¿vale? Y se dedica a hacer otras cosas. Mientras Castilla sigue aquí, bueno, pues Aragón entra en el Mediterráneo. ¿Para dónde va a entrar Aragón? Pues si no puede entrar a otro sitio, es lógico, y llega hasta Baleares, y llega hasta Cerdeña, aragonesa, y llega hasta Sicilia, aragonesa, y llega hasta Nápoles, que es la mitad de la bota italiana. Italia todavía no existe, Cuando hablamos de Italia, hablamos de geográficamente, no políticamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues Aragón y Castilla, cuando termina de conquistar Granada, vemos que la costa norteafricana está muy cerca, está muy cerquita, entonces tiene intereses en tomar unas plazas que ahora veremos en qué consiste, ¿de acuerdo? A medida que van pasando los reinos, Isabel la Católica, sobre todo el cardenal Cisneros, regente, con su nieto Carlos, con su bisnieto Felipe, pero bueno, esto llega prácticamente hasta Carlos IV, principios del siglo XIX. Se van tomando una serie de plazas, no vamos a entrar en detalle, que llegan prácticamente hasta el Golfo de Libia, hasta el Golfo de Libia, hasta allí. Trípoli, la Tripolitania, Libia. Se toman una serie de plazas con mayor o menor fortuna, que duran más o que duran menos. ¿Por qué? Nunca se tuvo intención de penetrar en el territorio. España está volcada en América. España no es un país omnipotente, como podamos saber, todopoderoso. Eso es una característica de la divinidad, Eso no es una característica de los reinados. Entonces, eso sí, toma una serie de plazas militares, presidios, que se llamaron, en posiciones estratégicas en el norte de África. ¿Por qué? Porque son nidos de piratas. Son nidos de piratas que asedian toda la costa aragonesa y castellana, por eso hay tantas torres en nuestras costas de vigilancia, practicando el que ha sido el mayor, el comercio más lucrativo en la historia, que ha sido el tráfico de personas. Desembarcan, se llevan gente y pagan y piden pasta por liberar a esa gente. Es tan sencillo como eso. No, eso es algo que pasa, es muy normal en todos estos años. Aparte, no vamos a entrar tampoco en detalle, empieza a imponerse el poder otomano. Vienen 2 famosos piratas, 2 hermanos, los hermanos Barbarroja, Kheireddin y Uluj, que se establecen en Argel,
que ya más que raciar, hacer racias en las costas hispanas, ya se dedican a practicar el corso mar adentro, porque tienen una flota poderosa y grande. Entonces esto ya cambia la regla del juego, porque ya todo ese comercio se tiene que proteger. No olvidemos de la foto anterior, Aragón, Baleares, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón de la presencia de España o hispana en el norte de América, en el norte de África, perdón, en el norte de África. Tampoco vamos a entrar demasiado en detalle. Cuando hablamos de la palabra España, tenemos que ponerla en valor. ¿Cuándo se produce, cuándo se pronuncia, cuándo se cita esa palabra para ver lo que significaba en ese momento? No ahora, en ese momento. La España de Felipe II, por ejemplo, pues la palabra existía, cuidado, pero no tiene los matices políticos que pueda tener hoy día, porque el mundo es como es y la evolución ha sido como ha sido, ¿de acuerdo? Y no podemos pensar en una España políticamente unida como pudiera ser hoy día, por ejemplo, con un gobierno central. No había nada de eso en el siglo XVI. Y en el siglo XVII tampoco. Es una unión de reinos, no un reino, es una unión de reinos, cada reino con sus cortes, con sus justicias, con su moneda, con su idioma, con sus leyes, con sus fueros, con su idioma, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, en la península ibérica vamos a ir un poco cronológicamente, y es una conferencia divulgativa, no pretende profundizar tampoco demasiado. Portugal, que había acabado su reconquista en el siglo XIV, pues se lanza, ¿a dónde? Pues al océano. ¿Qué océano? Pues si no puede salir a otro sitio que no sea el Atlántico. Es lógico. ¿El Atlántico Norte? No, porque en el Atlántico Norte está Francia, está Inglaterra. ¿En Atlántico Oeste? No, porque todavía no se ha llegado a América, se desconoce. Pues al Atlántico Sur, si es que no hay otro sitio. Y el Atlántico Sur es África, ¿de acuerdo? Los portugueses, yo creo que la historia tiene una deuda con Portugal, fijaros lo que os digo. A nosotros, a los egos hispanos se nos llena la boca con la navegación hispana, y es cierto, pero España le debe mucho a Portugal, porque los que dominan las corrientes y vientos en el océano Atlántico son los portugueses. Colón aprendió a navegar con Portugal, ¿de acuerdo? Entonces hay que poner todo esto en valor. El alisio, lo he dicho 1000 veces también. Bueno, Portugal empieza a comerciar con Marruecos, establece una serie de de destacamentos, de localizaciones en el norte de Marruecos, Ceuta, Alcázar-Seguer, Tánger, Arcila, etcétera. Enseguida surge el conflicto. Fijaros que Castilla todavía no ha acabado su reconquista, pero está a punto de, y Castilla no se quiere quedar atrás. Que nadie piense con un portugués español. No, eso nunca pasó, ¿eh? Portugal fue una monarquía, un reino de la monarquía hispana, pero no fue español políticamente hablando. Esto muchas veces hay que explicárselo a españoles y también a portugueses, que nos venimos muy arriba y no fue tan así. Bueno, choca con Castilla, pues claro, entonces de alguna manera tienen que pactar pues límites de áreas de influencia, y dicen, bueno, pues de aquí para allá voy yo, y de aquí para acá pues te quedas tú, pues estupendo. Como Castilla, una expedición normanda al mando por encargo de Castilla, había tomado las Islas Canarias, y eso está en plena ruta portuguesa, se pacta con Portugal que, excepto Canarias, que se las queda Castilla, el resto de esa fachada es para Portugal, el reino de Fez, que se llamaba. Pues muy bien, pues estupendo, el resto para Portugal, matizado. Después vendrá América, el famoso Tratado de Tordesillas. En esos años, sabéis que fue un meridiano que además fue cambiando. ¿Por qué? Pues ¿por qué 370 leguas al oeste de Cabo Verde? ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sabemos, pero de luego yo tengo mis sospechas. Como los portugueses son los que descubren, amigos, que el viento alisio en esta parte del mundo tiene sentido horario. Es decir,
para volver a Portugal, cuando uno baja hacia el sur, para volver a Portugal se tiene que meter en el océano. Eso lo descubre Portugal. Uno no puede entrar directamente. Son las reglas de los vientos y de los barcos a vela. Descubre que para entrar, para volver, tiene que adentrarse en el océano Atlántico. Y si está en el hemisferio sur, pues tiene que hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el sur el alisio va en sentido contrario, una especie de 8, da igual, no vamos a entrar. Ellos lo llamaron la volta o la doble volta, muy bien. Por eso cuento esto, porque no es descabellado pensar, esa es mi opinión, no es descabellado pensar que en una de estas voltas algún barco portugués tocara a Brasil. En absoluto es descabellado pensar. Es más, yo creo que cuando Colón va con los Reyes Católicos, con una ristra de peticiones, las capitulaciones de Santa Fe, hay que leerlas y hay que ver lo que Colón pide. Colón sabe, yo no lo sé si él lo sabía, pero desde luego ahí está, gobernador, virrey de todo lo que encontrare, me quedo con todas las riquezas. Colón, en fin, Colón muchas veces hay que poner en valor también el papelazo de Colón, que fue hasta apresado, vaya bicho. Bueno, esto es lo que hace Portugal, amigos. ¿Qué es lo que hace Castilla? Bueno, pues Castilla en el siglo XV es cuando acaba su reconquista, conquista el reino nazarí de Granada, perdón que me atasco. Estamos en el siglo XV, amigos. El rey, los reyes, la monarquía, la corona, no es todopoderosa. No lo es. Y hay nobles que son como poco tan poderosos como la propia corona. Había muchos pactos con el rey que le decían, sí, primo inter pares, el primero entre iguales, no te confundas, majestad, cuidado con esto. Medinesidonia, que es un noble que con una riqueza brutal, pues tiene verdadero interés en acabar con el corso que le está afectando y manda a uno de sus capitanes, a Pedro de Estupiñán, en 1497, y toma una plaza en Melilla, y ese es el origen de Melilla. ¿Melilla fue español? Sí, la toma España. Bueno, pues España, ¿pero qué España? La España de los Reyes Católicos, la España de Felipe, Medinasidonia, todo esto tiene que ser puesto en valor, porque si no es fácil caer en la demagogia y pensar que España, desde los Reyes Católicos, ha sido un reino unificado. No fue así, lo cual no es ninguna vergüenza, ¿eh? Toma Melilla en 1497, la ciudad antigua, está muy clara, hoy día también se ve muy bien, si pasáis por allí, uno lo ve perfectamente. Como dato curioso, los límites actuales de Melilla, esto es una curiosidad, sabéis que me gusta contar chascarrillos. El límite del territorio melillense se traza con el alcance de un cañón de A24, que se pone en un sitio, a ver, dispara para allá, ¿dónde ha llegado? ¡Pum! Allí, y así se traza un, vamos a llamar, semicírculo, que son los límites, excepto un bocado que hay, al suroeste, un bocado que hay porque allí había un cementerio y un moravito. Entonces eso, para respetarlo, eso son cosas sagradas para los musulmanes. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Cuando Isabel muere, la católica, el reino de Castilla no pasa a Fernando, cuidado con esto. Isabel era la reina propietaria de Castilla y su hija Juana era la reina propietaria de Castilla. Queda como regente, pero Fernando, el católico, se interesa más por su reino, que es el reino de Aragón. Y entonces el verdadero regente es el cardenal Cisneros, un sacerdote, confesor de la reina, que tenía un gran espíritu de cruzado. El verdadero heredero del testamento de Isabel es el cardenal Cisneros, que estableció un montón de plazas en el norte de África. Bueno, estupendo. Como dato curioso, el Peñón de Vélez de la Gomera, hay un montón de plazas en el norte de África que son de soberanía española, oficialmente hablando, ¿de acuerdo? Unas de ellas están ocupadas, como son las Islas Chafarinas, como es el Peñón de Vélez de la Gomera y como es el Peñón de Alucemas, y hay otros que son islotes, que son de soberanía española, pero los tratados dicen, lo que ha pactado España con Marruecos, es que siendo de soberanía española, que lo es, pero no va a estar ocupado por nadie,
Eso fue un poco el origen, aquí hay gente que sabe mucho de esto, del conflicto de Perejil. Por nadie, ni españoles, pero tampoco marroquíes. Ahí no pueden entrar gendarmes. ¿De acuerdo? Bueno, qué cosas. Se llega hasta Túnez, fijaros, ¿eh? Y aquí también que sepáis que ha habido grandes descalabros militares, ¿eh? Aquí ha habido grandes descalabros militares. El de Argel fue con unas masacres monstruosas. No siempre han sido victoriosas las armas españolas. ¿Qué ocurre en Aragón, amigos? Pues bueno, pues Aragón en el siglo XVI los hermanos Barbarroja, ya lo hemos visto, se establecen en Argel, el centro de la piratería del norte de África. También sabemos que Francia choca con Aragón, que es uno de los reinos de la monarquía hispánica, porque Francia, lo vimos cuando hablamos de los tercios, tiene interés en Italia, y allá va con sus ejércitos, y choca con los intereses de Aragón, porque Aragón está en Italia, y ahí hubo, lo vimos con los tercios, ¿os acordáis? Cerignola, Garellano, y sobre todo las batallas del norte, en Milán está al norte, en el sitio de cruce de choque, ¿de acuerdo? Bueno, los turcos dominan el Mediterráneo oriental, ya lo sabéis, también lo vimos cuando hablamos de Lepanto, es decir, la mitad occidental del Mare Nostrum, digamos que está, vamos a decir, dominada o es de interés hispano, que no español, porque el resto hay otros poderes. Pero los turcos, los otomanos, ya están aquí, ya están aquí. Bueno, en el siglo XVII, en 1640, es cuando la corona de Portugal se separa de la corona de la monarquía hispánica, y en esa separación España sigue conservando Ceuta y Larache y el resto de posesiones pues pasan a Portugal, no vamos a penetrar en más. Marruecos, hay una guerra civil entre dos dinastías, la Alauí y la Saadí. Finalmente ganan los alauíes, que es la dinastía actual. El rey Mohamed VI es de la dinastía Alauí, que empezó a mediados del siglo XVII. ¿De acuerdo? Esto último, amigos, a lo largo de la historia ha habido de todo, desde que los marroquíes, desde que el sultán le conviene ser amigo de España para aliarse, por ejemplo, contra los otomanos. Los otomanos son turcos, vienen de Turquía, no son marroquíes, vienen de Turquía, ¿de acuerdo? Hasta sentimientos nacionalistas que nos combaten. Entonces, a lo largo de los siglos han pasado las dos situaciones. Han sido amigos nuestros, han sido enemigos nuestros. Amigos, enemigos. Cuando digo nuestros y de portugueses y de todo lo que había por ahí. Bueno, en el siglo XVIII, amigos, ya con Carlos III, ya el rey ilustrado, hay, como digo, periodos de todo. Se decide dar el golpe definitivo a Argel, es un absoluto desastre militar, hay más de 5.000 muertos, y su hijo Carlos IV, lo mismo, y finalmente, para evitar el corso, cede plazas al sultán de Marruecos, más que al reino de Marruecos, que todavía no existe como tal, al sultán de Marruecos. De acuerdo, como dato curioso, yo no he estado nunca, pero gente que ha estado allí me lo ha dicho. En Orán, cuando uno va visitando las fortificaciones de la ciudad, llama la atención que en algunas de ellas está el escudo de armas español, con los cuarteles de Castilla y de León, llama la atención. Bueno, amigos, ya en el siglo XIX ha sido un siglo muy complejo, lo vamos a ver ahora, ha sido la pera limonera, lo veremos también sobre todo cuando hablemos la próxima conferencia, que no os podéis perder, del desastre del 98, el próximo mes. En el siglo XIX es cuando Francia da el paso decisivo a su expansión y ocupa Argelia. En esta ocupación de Argelia ataca también, porque los rebeldes argelinos se refugiaban en el reino alauí o en Marruecos, en las plazas, en el territorio del sultán, Finalmente Francia llega a combatir a los marroquíes, les vence, y el que será rey, Mohamed IV, debido a sus derrotas con Francia, bueno, pues lo llamaban el de la mala estrella, porque los marroquíes, hoy día pasa también mucho, son muy extraordinariamente ¿cómo se dice?
supersticiosos, son muy de fantasmas, de espíritus, de suerte, de amuletos, son supersticiosos, eso es, superstición. Me había atascado con la palabra, pido disculpas, pido disculpas. Entonces, el de la mala estrella, muy bien, hoy día es igual, Cuando hablemos de los moravitos, tiene un alto componente de superstición. Los moravitos son santones, es gente que por lo que sea son religiosos, pero dentro de la religión hay también un alto componente de chamanismo, de amuletos, de quitar el mal de ojos, de tener buena suerte, etcétera, etcétera. Eso es un santón que están enterrados en moravitos. Moravitos hay muchos en el norte de África. Lógicamente, amigos, si Marruecos es enemiga de Francia, el Reino Unido es amiga de Marruecos. Lógicamente, en la lucha de equilibrios de la que hemos hablado tanto, pues ¿de qué bando van a estar los ingleses? Albión. Finalmente, en este avance francés, España se da el paso y ocupa las Islas Chafarinas, que están en el Cabo del Agua, están ahí, en ese piquito, se llama Cabo del Agua, y su continuación, hay 3 islas, las islas de Isabel II, el rey, Isabel II y el Congreso, creo que se llaman, pues hay presencia española, ¿de acuerdo? Está muy cerquita de la costa, bueno, pues estupendo. Este es el siglo XIX español. El siglo XIX español en el mundo fue una locura y en España fue también una locura. No vamos a entrar en detalle de todos los hechos importantes, simplemente he puesto en rojo los bélicos. El siglo XIX empieza con la invasión francesa, una guerra de independencia, posterior pérdida de las posesiones americanas, debido a muchas cosas, se producen o se llegan a suceder 3 guerras carlistas, dependiendo de las fuentes, hay otros que dicen de 4, hay otros que incluso hablan de 5. Isabel II reina siendo una mujer, ¿de acuerdo? Por eso lo he puesto ahí en rojo. Esto hasta este momento era novedoso, no es que fuera novedoso, es que estaba prohibido, había una ley que no permitía la sucesión monárquica en mujeres, ¿de acuerdo? Aún así, hay un cambio de legislación, bueno. Isabel II reina, hay una expedición militar en Conchinchina, hay una guerra en África de la que vamos a hablar ahora, hay una expedición militar a Santo Domingo, aquí combate Baylor, general Baylor, Valeriano, lo veremos en la próxima charla cuando hablemos de Cuba, hay una expedición militar a México, hay una guerra en el Pacífico contra Chile y contra Perú, Méndez Núñez, la monarquía cae, se intenta otra rama dinástica de Saboya, de Italia, que no tiene nada que ver con nosotros, con Amadeo. Amadeo a los 3 años se largó de aquí diciendo, sois ingobernables, se me ocurre decir un taco, aquí os quedáis vosotros y vuestra, en fin, no lo sé, lo que pensaría Amadeo, pero se largó aquí, se largó de España por ingobernable, tiró la toalla. Después de Amadeo viene una república con todo lo que lleva consigo. Duró 11 meses, 4 presidentes, tuvo fenómeno cantonalista, ya es la exacerbación de la idea federal, de territorios federales. Bueno, otra guerra carlista, se reinstaura la monarquía en la figura del hijo de Isabel, que es Alfonso XII, que muere de tuberculosis, le sucede su hijo Alfonso XIII, que no puede reinar porque todavía no ha nacido, entre otras cosas. Entonces su madre queda como regente y mientras tanto hay una rebelión en Filipinas, hay una rebelión en Cuba y hay una guerra con Estados Unidos. Y finalmente es la pérdida de las posesiones ultramarinas, como veremos el próximo mes, ¿de acuerdo? En el Caribe, Cuba y Puerto Rico, y en el Pacífico, Filipinas, y finalmente las Marianas y Carolinas, que son vendidas a Alemania. Bueno, lo veremos el próximo mes. Hablar del norte de Marruecos, amigos, es hablar de cabilas. En función de qué libro leáis Kabila o Kabila con K o con C, da igual. La RAE dice que es Kabila, es una palabra llana, pues así lo he escrito yo, da igual. Hay un montón de tribus, ¿por qué? Porque hay que entender que estos son sociedades tribales, son sociedades clánicas.
Aquí la idea de Estado no existe, la idea de nación, de país, eso no existe. Aquí el poder fáctico es hasta donde llega el principal gobernador o jefecillo del territorio, el jefe de la tribu, es así, ¿de acuerdo? Es así, por eso hay infinidad de cabilas. De las cabilas hablaremos un poquito más en profundidad cuando hablemos de anual. Fijaros que aquí, bueno, nada. Esta batalla que vamos a hablar afecta a la zona de Ceuta hasta Tetuán, más o menos. Esta en forma de L, ¿de acuerdo? Sur y oeste, que es esto, ¿vale? Sur y oeste, en la zona de Ceuta. Bueno, amigos, pues entramos en harina. La zona de Ceuta, las posesiones españolas en el istmo, Ceuta es una ciudad que está en un istmo, separada del monte Hacho y el continente, del continente africano. Pues muy bien, pues en un extremo del istmo hay una muralla, la muralla real, que es, digamos, el límite de la posesión del territorio hispano, del territorio español, del territorio ceutí. Pues muy bien. ¿Qué ocurre? Que a mediados del siglo XIX, España negocia con el sultán el poder salir a pastar los ganados. Entonces, se crea una zona que es la inmediatamente aneja a la ciudad de Ceuta, la muralla está ahí, a la ciudad de Ceuta, para pastar los ganados. Inmediatamente los militares ven que para dominar esta zona de pastos hace falta dominar un cerro que se llama el Otero. Un otero, perdón, es una cota, es un cerro. El cerro del Otero que está ahí, ¿vale? El cerro del Otero. Con lo cual, a mediados del siglo XIX, España empieza a pensar en fortificar esa zona, ¿de acuerdo? Había un tratado, se pactó con Marruecos, no hubo nada de eso. Bueno, pasan unos pocos años y efectivamente España empieza a fortificar, nada de esto había sido pactado. De todos modos, el poder del sultán queda muy lejos. Aquí quien manda es la tribu, el clan, la kabila que está en esta zona, que es la kabila de Anjera. Muy bien, pues estupendo, pues como sea, ¿de acuerdo? Se empiezan a hacer una serie de fortificaciones, de fuertes, y en verano del 59, en uno de estos, vamos a ver, estas fortificaciones las construían presos. No hay que escandalizarse. Entonces era una práctica muy habitual que los presos, que la gente que estaba en prisión, trabajara. Y entonces esta gente pues estaba trabajando construyendo estas fortificaciones. Para vigilar a estos presos se construían cuerpos de guardia para la guardia, para militares que vigilaran a esta gente. Y en uno de estos cuerpos de guardia, en una de estas pseudofronteras, se ponían mojones, se ponían hitos, en los cuales, pues en un lado estaba el escudo de España, ¿de acuerdo? Bueno, pues el escudo de España. Por lo que sea, los marroquíes no, la tribu de Anjera, vamos a llamar yebalíes, rifeños, me da igual, los norteafricanos rompen. Esto, España construía y por la noche ellos lo tiraban. España construía y por la noche ellos lo tiraban. Así, sucesivamente, hasta que ya se cansaron y se emplea esto del escudo de armas de España como casus belli, como motivo para acabar con esto ya y declarar la guerra. ¿De acuerdo? No hay que ser, vamos a ver, esto no es el motivo de la guerra, por el amor de Dios. Cuando en historia alguien aduzca un motivo simple o simplón, tiene que ser descartado. No hay nada simple en la vida. ¿Qué hay simple en la vida? No hay nada simple en la vida. Hay que ver la situación interna de España, la necesidad de cohesión de España ante un enemigo exterior que siempre nos da, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, España ante este hecho exige, se pone flamenca y exige al sultán reponer el escudo español y ser saludado con honores por parte de los marroquíes o de los rifeños, un castigo a público a los culpables en la plaza de Ceuta. Ahora hablaremos de estas cosas.
y construir más fortificaciones, pero todavía más a vanguardia. Estábamos hablando de aquí y ya hablamos de aquí, en Sierra Bullones. Esto, si lo miramos hoy día, no deja de ser un abuso en toda regla. Sí, un abuso en toda regla. ¿Qué tiene que ver la Sierra Bullones con el Otero, con la zona de Pastos? No tiene nada que ver, pero España se viene arriba y como España es el país poderoso en este momento, pues se tira ese órdago. Y además da, abajo no se ve por lo que sea, un plazo de 10 días para cumplir todo esto. Todo esto, amigos, son temas muy delicados. Vamos a ver. ¿Qué sultán que tiene al mismo tiempo su poder político cogido con alfileres, en tribus que seguramente es que ni le reconocen, solamente reconocen su autoridad religiosa como sultán de los fieles, pero nada más? Políticamente, en mi kabila, el jefe soy yo. ¿Qué es un sultán que vive en Fez? Aquí el que manda es Semua, y hay que entenderlo. Y cuando tú dices que un castigo público a los culpables, y además con la indignidad de meterlos en el extranjero, que es Ceuta, para un castigo público allí, ¿qué sultán te va a comprar eso? Porque si el sultán hubiera comprado eso, está poniendo en peligro su propio reinado. Se le van a sublevar las cabilas. ¿Cómo no se le van a sublevar? Es decir, de alguna manera, amigos, España está pidiendo un imposible, una exageración. Marruecos dice que el gobernador de Ceuta, que es el que escribe al gobierno español, es muy belicoso, que lo es, se siente muy afrentado, y después el sultán, el rey, el sultán, el máximo poder político, está muy enfermo, está a punto de morir y pronto morirá. Y entonces Marruecos pide una tregua, pide un suavecito, vamos a verlo, vamos a negociarlo, este tío se está muriendo, a ver el nuevo, cómo respira, es sentido común también lo que dice Marruecos. En cualquier caso, Abderramán muere y le sucede su hijo es Mohamed IV, que es este de aquí, que es al que le toca comerse pues todo el marrón, y su hermano, Moulay Abbas, es su jefe militar, es el que nos combate. Moulay Abbas es el que nos hace la guerra, con esos pedazos de turbantes. ¿Qué llevaría dentro? A mí me da curiosidad, ¿qué llevaría ahí debajo de eso? Igual llevaba ahí el tío, yo que sé, un puñado de higos, o unos bocatas de, yo que sé, de cuscús, vaya pedazo de turbante, es una broma, Bueno, amigos, vamos a ver, el ejército español se organiza para la guerra, porque España está buscando la guerra y al final España encuentra la guerra, claro que sí. Se organizan esas unidades militares, 3 cuerpos de ejército, al mando de esos generales, Echagüe, Zabala y Ros de Olano, una división de reserva que manda el general de división Prim, y había también una división de caballería, no vamos a pormenorizar, y la armada, que lógicamente va acompañando al ejército, como ahora veremos. Es en la transición justo de la vela, de la propulsión a vela, a la propulsión a vapor. Es el momento justo. Es más, en este momento de transición, los barcos llevaban las dos cosas. Llevaban árboles para poder desplegar velamen y llevaban máquinas de vapor. Bueno, con todas estas unidades, no vamos a entrar en detalle. Simplemente diferenciar que la infantería de línea y la infantería de cazadores, la infantería de línea es infantería concebida para combatir en línea. Un batallón al lado de otro, como Napoleón, qué cosas, ¿verdad? Un batallón al lado de otro y en una línea. Los batallones de cazadores es una infantería más dinámica, más ágil, que se adapta más al terreno, más flexible, ¿de acuerdo? Bueno, como dato curioso también, en el tercer cuerpo de ejército es donde está un periodista que escribe un libro de la guerra de África, que es ese que está ahí, don Pedro Antonio de Alarcón. Aquí tenéis la foto de todos ellos: primer cuerpo de ejército, segundo cuerpo de ejército, general Zabala, tercer cuerpo de ejército, Ros de Olano y el general Prim. Como dato curioso, aquí pongo esta foto porque el general Ros de Olano es el que inventa, el que crea, el que pare este tipo de prenda de cabeza, que de hecho se llama Ros. Eso es un Ros, por el general Ros de Olano, que manda el tercer cuerpo de ejército. Bueno, finalmente es un ejército en función de lo que leáis, 35.000, al final de la guerra se refuerza, hay 10.000 soldados más,
por ahí. Una fuerza monstruosa con un montón de acémilas, etcétera, etcétera. Uno de los barcos que van allí, mirad qué foto más buena, uno de los barcos que va para allá es de los últimos navíos de línea que construye España, que es el Isabel II, este es de vela totalmente, y esto es una foto tomada en el Castillo de Santa Bárbara, esta la eché yo el otro día, ¿de acuerdo? En el Castillo de Santa Bárbara hay cañones, navío Isabel II de este barco. Bueno, pues como dato curioso, si un día vais para arriba, pues os podéis tirar el pegote. Bueno, amigos, finalmente el primer cuerpo de ejército es el que llega a Ceuta. Os podéis tirar el pegote, mira cariño, qué cañón. No te estarás refiriendo al Isabel II, ¿verdad? Os tiráis ahí el pisto y quedáis ahí como el mismísimo cañones de Navarone. Echagüe, el primer cuerpo de ejército, va al territorio, desembarca en Ceuta y se pone a operar. ¿Se pone a operar dónde? Pues en los alrededores de Ceuta, ¿de acuerdo? Empiezan a construir reductos ya en la Sierra de Bullones, Los reductos tienen nombre pues de la época, el reducto de Isabel II, perdón, el reducto del Serrallo, donde el teniente coronel Piniés, jefe del batallón de cazadores de Madrid, muere, y de hecho por eso vemos un reducto que se llamará reducto Piniés. Aquí comienza lo que fue la gran mortandad del ejército en África. El ejército en África y el ejército en todos sitios, que son las enfermedades. Muy por encima del hecho bélico, muy por encima de las acciones cinéticas, están las enfermedades. El cólera, como todos bien sabéis, es una enfermedad bacteriológica, sobre todo por aguas no purificadas, que además afecta al tracto digestivo y acaba con las personas con unas muertes además espantosas. Diarreas, dolores, disenterías, es brutal, ¿de acuerdo? Pues bien, llega además la época en la que se hace, que es en pleno invierno, finales de diciembre, principios de enero, cuando fue la batalla que vamos a hablar, frío, lluvia, que no es nada bueno precisamente para curar el cólera. Luego veremos los datos, la mayor mortandad del ejército español fue por causa de la enfermedad una vez más. Ya veréis el próximo mes cuando hablemos de Cuba y Filipinas, os vais a quedar petrificados cuando os diga los datos. Combates a la bayoneta. Aquí el culmen de la acción militar es un ataque a la bayoneta. Es el top. Por encima de un ataque a la bayoneta no hay nada, ¿de acuerdo? Se busca el choque físico con el enemigo, ¿de acuerdo? Por eso fue tan grande la mortandad entre mandos y oficiales que iban en cabeza en los asaltos a la bayoneta, y España es innovadora porque este tipo de guerra Marruecos no lo practica, y mucho menos el empleo de artillería. Fueron las dos claves de la victoria en África, los asaltos a la bayoneta y el uso de artillería. Bueno, se establecen fortificaciones aquí, en el Serrallo, en el reducto de Isabel II, alrededores de Sierra Bullones, todos estos fuertes siguen estando hoy día. Yo no lo sé porque no conozco Ceuta, no he visitado todavía la plaza, ¿de acuerdo? Pero esta frontera que se reclamaba entonces es la frontera actual de Ceuta. Ceuta actualmente va por ahí la frontera. Se establecen una serie de posiciones, pero claro, aquí no nos podemos quedar, porque aquí el sultán de Marruecos, para unificar a su vez a su pueblo, es lógico, para unificar a su vez a su pueblo, no deja a la tribu de Angera sola, sino que viene el ejército, los soldados del rey, que se llamaban, aparte de cabileños y aparte de montaraces, de la gente que vivía en las montañas. Aquí viene todo lo que encuentra el sultán para unificar a su país contra un enemigo común, que es el enemigo español. Hay que entenderlo, tiene toda la lógica del mundo. El plan de España, amigos, es ir... El norte está aquí, el norte está a la derecha. Es tirar dirección sur por la costa. Esto es una zona excepcionalmente agreste, da miedo ver los barrancos y las montañas que hay aquí. Por aquí el tránsito es de todos menos fácil, por no decir imposible, con trenes de víveres y bagajes del siglo XIX mediados. Entonces se va por la costa, que no es que haya un camino, habría caminos de acémilas, de herraduras,
pero es el sitio óptimo para el avance de un ejército. Ahora bien, vamos a encasillados, porque un flanco lo tenemos impracticable porque está el mar. Bueno, es tirar en dirección sur hasta encontrar el río Martín y al final del valle está la ciudad de Tetuán. ¿De acuerdo? Bueno, que es la plaza importante que busca España, porque aquí se pensó atacar Tetuán o atacar Tánger, al otro lado de la península de Ceuta. Bueno, se decide Tetuán, pues Tetuán. ¿De acuerdo? Bueno, aguantad, amigos, aguantad que esto ya acaba. Bueno, vamos a ver, no vamos a entrar en detalles, sabéis que los datos depende. Vamos a hablar en plan divulgativo qué fue la batalla de Castillejos. Los Castillejos están muy cerca de Ceuta. Se llaman así porque desde una determinada perspectiva había unas ruinas que tenían forma de castillos o castillejos, pues de ahí tomó el nombre. Pues muy bien. Ha habido muchos nombres, la Cara del Moro, el Monte Benagantil, el Monte de la Galera en Cartagena de Indias, ha habido mucha toponimia en este sentido. Bueno, pues los Castillejos, el primer cuerpo de ejército está reventado de enfermedad y además está muy desgastado porque ha tomado todas las posiciones que hemos visto antes, que son estas, Está machacado. El primer cuerpo de ejército se queda aquí. El tercer cuerpo de ejército avanzará al día siguiente, está acampado para que avance al día siguiente acompañando el grueso del ejército español que está aquí. A ver, no quiero equivocarme de botón. El tercer cuerpo de ejército, da igual. ¿Y quién va? ¿Quién inicia el movimiento? Pues el mando decide. El mando es O'Donnell, no lo he dicho antes. El mando es O'Donnell, el teniente general O'Donnell, Leopoldo O'Donnell. Decide que vaya el general Prim con la división de reserva en cabeza y que le siga el segundo cuerpo de ejército del general Zavala. Pues estupendo, pues allá que van. Y van por la costa, y van acompañados de una serie de barcos de guerra españoles, que van a la par. Amigos, enseguida lo que ven, lo que ven el general Prim es un gran mare magnum de tropas, vamos a llamar enemigas, de tropas rebeldes. Ve al fondo a la derecha, un campamento moro, porque se veía. En medio hay un morabito, en morabito es donde está enterrado un santón, un morabito, hay muchos allí, en Marruecos hay muchos. Es un sitio sagrado o que hay que mantener respeto, donde está enterrado un santón. Bueno, y en las primeras cotas de la derecha española ven también gran presencia de tropas enemigas. No se aprecia bien porque las rayas son finas. Bueno, ahora os lo contaré, da igual. Allá que va el general Prim, avante. Lo primero que hay que arreglar es la derecha española, y allá que manda, allí que bombardea la flota, bombardea, y allá que manda un batallón del regimiento Cuenca a tomar esa posición. Esa posición finalmente la toma y establece artillería, y además la adelanta. ¿Para qué? Para tener alcance para las futuras acciones en vanguardia. Es lógico, ¿de acuerdo? Bueno, cuando veáis un símbolo con aspas, eso es infantería. Esto es de la milicia, eso es infantería. Cuando veáis un símbolo con un punto en medio, es artillería. Unidades, no vamos a entrar en el tipo de unidades, porque nos volvemos locos. Y cuando veáis una raya en diagonal, no sé si se ve ahí, eso es caballería. Da igual, os lo voy a contar yo. Bueno, pues allí que se establece los batallones y toman la derecha española. El general Prim avanza y va a atacar el morabito, lógicamente. En el morabito hay una gran presencia de infantería y caballería mora. Cuando hablamos de infantería y caballería mora, digo infantería porque es la gente a pie. O sea, que nadie piense en unidades estructuradas a la europea porque no era así. ¿De acuerdo? Unidades a pie, unidades a caballo. Y ahí ataca por el este el general Prim con 3 batallones, Príncipe, del regimiento Príncipe, del regimiento Vergara y del regimiento Luchana, y allá que van. También los batallones de Cuenca pues se lanzan por la derecha española, por la izquierda mora, para atacar el morabito. Muy bien.
Mientras tanto, Infantería de Marina Española desembarca y cubren y ocupan la izquierda española, una casa que había en la playa que se llama Casa de la Condesa, y ahí se establecen, y de ahí no se mueven. Bueno, digamos que aquí hay una especie de frente hispano para empujar o para atacar a las fuerzas rebeldes, a las fuerzas enemigas. Bueno, mientras tanto Prim va trayendo a vanguardia, porque ahora mismo todo el mogollón está aquí, va trayendo a vanguardia refuerzos de infantería, refuerzos de caballería, artillería e ingenieros. Los ingenieros son muy importantes, entonces, ¿y ahora? ¿Por qué? Porque aquí el terreno está como está, y los que tienen la misión de adecuar el terreno a las operaciones militares son los ingenieros, los que hacen puentes son los ingenieros, y los que fortifican y hacen muros son los ingenieros. Y Prim necesita, es una unidad absolutamente combatiente, necesita ingenieros, y allá que van los ingenieros y su artillería detrás. Bueno, los rebeldes no son tontos y desde el campamento moro refuerzan la posición del morabito. Aún así, amigos, mirad lo que hacen los marroquíes, una maniobra que les salió brillantemente, parece mentira, parece de película del oeste. Mandan caballería por la izquierda española, ¿la veis? Caballería por la izquierda española. ¿Qué hace España? ¿Qué hace Prim? Pues contesta con la unidad de caballería que tiene, que son los húsares de la princesa. La caballería mora se da la vuelta y huye, y la caballería española, pues les persigue, una persecución. ¿Qué pasa? Que era una trampa. Se meten en el río Castillejos, que es el río Castillejos, y allí había una cantidad enorme de fuerzas enemigas que emboscaron a los húsares de la princesa. Hubo una gran mortandad, muchísimos heridos. Dicen que algún jinete llegó incluso hasta el campamento moro, dicen, yo no lo sé, pero finalmente esta unidad queda deshecha y ya no vale para el combate, se tiene que replegar. Como dato curioso, España, yo me imagino que un poco para tapar o enmascarar o disimular un poco esta derrota de la caballería, explotó, que fue verdad también mucho, el tema del cabo Mur. El cabo Mur fue un cabo de húsares de la princesa que tomó un estandarte enemigo, un estandarte marroquí. Bueno, hay muchos dibujos del cabo Mur. Dicen que era verde, por los colores del Islam, aquí están amarillos, no lo sé. Aquí lo mismo, y este Ferrer del Mau, fijaros ahí los galones de cabo, del cabo Mur en la vaguada del río Castillejos. Bueno, finalmente la caballería se manda para atrás y nos hemos quedado sin caballería. Bueno, pues estupendo, pues así está la cosa. De todos modos tenemos detrás un cuerpo de ejército, Tenemos detrás, tenemos a Zabala en nuestra columna, el tercer cuerpo de ejército que está aquí, y el primero que está en las posiciones. Amigos, finalmente se rebasa el morabito, y las columnas hispanas llegan a las alturas que divisan el campamento moro. Aquí España aprende. ¿Vamos al campamento moro? No. Acordaros de lo que ha pasado con los jinetes, con los centauros legendarios. No vamos a ir al campamento moro, que estaba a simple vista. El campamento moro empieza a reforzar las alturas para empujar a los bravos de estos 3 batallones que llevan toda la mañana combatiendo. Y finalmente las cargas y los asaltos a la bayoneta, eso tiene un límite, porque el ser humano revienta, es un animal que revienta, que tiene un límite y revienta, ¿de acuerdo? Empiezan a recular. El enemigo empieza a tomar las elevaciones. ¿Cómo es esto posible? El general Prim refuerza con la infantería de atrás, que son 2 batallones del regimiento Córdoba. Aún así, el enemigo empieza a recular, pero los refuerzos hacen que se vaya imponiendo la presión marroquí, la presión enemiga, y son las fuerzas españolas las que empiezan a recular. Y es entonces cuando surge la frase legendaria del general Prim. El general Prim coge una bandera de uno de los batallones del regimiento Córdoba, y esa frase legendaria: soldados, vosotros, los soldados habían dejado las mochilas en el suelo para combatir más ligeros,
para quitarse peso y combatir más ligeros. Hay por ahí una foto donde están las mochilas. Y dice, soldado, vosotros podéis abandonar esas mochilas que son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera que es la de la patria. Yo voy a meterme con ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que carguen manos de los moros? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Bueno, hay varias transcripciones. Viva España, viva la reina, viva tal cual. Estas preguntas son peligrosas, ¿eh? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? No, te vayan a decir que sí. Sí, sí. Mi general, viva España, vaya usted delante que... No, es una broma, bromeo. Y entonces es cuando se produce esta inflamación de ardor patrio y van las huestes hispanas y se lanzan al ataque del enemigo sarraceno. Finalmente logran vencer esa presión. Amigos, Zabala viene por la derecha, ve, porque ni siquiera así teníamos garantizada la victoria. Zabala, el teniente general, con su segundo cuerpo de ejército, viene, refuerza la derecha hispana. Viene el general O'Donnell. El general O'Donnell está en el Moravito, es el teniente general, jefe de todo. Fijaros ahora lo que dice el general Prim. Yo creo que se lo enchufaron, yo creo que se lo pespuntaron. Igual estuvo una semana sin salir, no lo sé, habría que ver su hoja de servicio. Viene el general O'Donnell al frente, donde está Prim, y dice Prim, si esto sale, mi general, aquí mando yo. Le dice el tío, este no es sitio de usted, este no es sitio de usted, su vida no le pertenece y aquí se expone sin necesidad, todo está terminado. Claro, mi general, si viene usted aquí a mandar, yo no mando, y aquí el jefe se mueva. Hombre, claro, cada uno en su sitio, cada uno en su casa y Dios en la de todos, como dijo Mao Zedong, o por ahí, más o menos. Eso le dice, le proponen a O'Donnell, que está aquí, a general Prim, que está aquí, atacar el campamento moro, pero nunca se atacó. Gracias a Dios no se dio ese paso, no, dejar al campamento moro donde está, porque ya nos han zumbado bien al cabo Moore y a sus secuaces. Finalmente, amigos, se sigue combatiendo a sangre y fuego toda la tarde, llega la noche y aquí los marroquíes ya ven que no tienen nada que hacer y por la noche se retiran. Esta fue la batalla de los Castillejos. Fue la primera batalla, a mi juicio, en la cual las tribus marroquíes ven la determinación hispana y ya empiezan un poco a verle las orejas al lobo. ¿De acuerdo? Heridos, los leves fueron a Ceuta, los graves fueron a la península en un buque hospital. Las bajas marroquíes nunca las sabremos, ellos no manejaban datos, se calcula más o menos 2.000 muertos, España tiene 70 muertos, 550 heridos. Muchos de estos muertos y heridos son de los jinetes de la princesa. Os estamos esperando en el GOE 3, siempre lo digo, alistaros en el GOE 3, rechazad imitaciones, que veo aquí mucha sangre joven. Si alguien se quiere alistar, no vayáis a los húsares de la princesa, estamos esperándoos en el GOE 3. Amigos, el avance español, hasta aquí es el monográfico del que quiero hablaros, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a pasar rápido. ¿Qué ocurrió en la guerra de Marruecos? En la guerra de África, perdón. Bueno, pues los primeros combates fueron en la Sierra de Bullones, ya hemos visto. El segundo combate fue la batalla de Castillejos, es la que acabamos de ver. En tercer lugar fue el cruce por el Monte Negrón. El Monte Negrón está aquí, que se cruza de noche. Esto es un monte absolutamente espantoso, espeluznante. Se cruza de noche, el enemigo solamente hostiga, como también hostiga en Cabo Negro. Toda esta toponimia está actualmente en Marruecos. Y finalmente el ejército español llega al Valle del Río Martín. Y en el Valle del Río Martín hay una serie de combates a lo largo del cual se llega a Tetuán. Finalmente, Tetuán, la única artillería que tiene Marruecos está en Tetuán. Muchos de los cañones que tiene Marruecos en Tetuán son del siglo XVI, ojo, de la batalla de Alcazarquivir, del rey Sebastián. Del rey Sebastián hablábamos cuando hablábamos creo que fue de la Armada Invencible, de la Gran Armada, de la empresa Inglaterra. Siglo XVI, bueno. Finalmente Tetuán es asediada y por la noche el ejército marroquí se va. Se va a petición de los propios tetuaníes, no sé si el gentilicio es así, que les invitan a irse porque al final la ciudad iba a ser atacada, iba a ser arrasada por las huestes hispanas y finalmente los marroquíes se van. Después de eso, el último acto de esta guerra es la batalla de Wad Ras,
es con U, lo veréis muchas veces escrito con W, Wad, Wadi, es un río, es una vaguada, es un entrante de terreno, ¿vale? Wad Ras, el río grande, Kebir es grande, Guadalquivir, Guadalquivir, es el origen de nuestro Guadalquivir. Hay muchos ríos nuestros que empiezan por Guad, Guadalete, Guadiana, Guadalquivir. Bueno, Guadalhorce, hay muchos. Bueno, finalmente los marroquíes, no vamos a entrar ya, porque ya acabamos enseguida, cometen el error, Muley Abbas comete el error de presentar batalla abierta en Wad Ras. ¿Por qué? Porque cuando el ejército español sale de Tetuán se dirige a Tánger, y es una zona extremadamente, con una orografía impracticable para un ejército reglado europeo. Es muy fácil la emboscada, es muy fácil la guerra de guerrillas, es muy fácil la guerra irregular, es muy fácil el hostigamiento. Esa no es la opción que toman ellos, por lo que sea, y presentan batalla abierta en la cual son derrotados. Enseguida el sultán ve que ya aquí no hay que hacer y pide capitulación. Aquí veis al sultán de Marruecos con el general O'Donnell. Este es Muley Abbas con su cuscús en la cabeza, vaya pedazo de turbantes. Bueno, finalmente en el Tratado de Wad Ras se establecen las nuevas fronteras. España pide una cantidad absolutamente monstruosa como indemnización de guerra, ahora hablaremos de esto, 400 millones de pesetas de la época, 400 millones de pesetas de la época. Bueno, las bajas fueron más o menos estas, la inmensa mayoría por cólera. No confundir con el colerín. El colerín es una palabra cariñosa para hablar de trastornos digestivos de entidad menor, no por la bacteria del cólera, de entidad menor. Hubo mucha gente que tuvo el colerín que sobrevivió, hubo muy poca gente que tuvo el cólera que sobreviviera, casi todos murieron. Hay, bueno, pues todas esas bajas, es un porcentaje elevado de muertos. Marroquíes, pues nunca lo sabremos, ellos no controlaban al personal, retiraban a sus caídos y los enterrarían por ahí según su rito, ellos no tuvieron problemas de cólera y ellos no tenían, no es que no cuidaran a sus heridos, sino que la ciencia médica de Marruecos, de las tribus, de los clanes norteafricanos llegaban hasta donde llegaban, que era a ningún sitio. Consecuencias, mirar, esta es muy buena, ya enseguida acabamos. Dependiendo qué libro leáis, amigos, hay gente que considera que esta guerra, que España gana, es el principio de una gran tragedia. Lo dejo en manos de cada uno lea y sacar vuestras propias conclusiones. Es el principio de la idea en España del dominio o del control o de la posesión de territorio ultramarino, vamos a llamar, en el entendimiento que en este momento España había sufrido el gran varapalo, hay que ponerse en el contexto, de la pérdida de un continente americano a principios de siglo. Entonces, de alguna manera...